Saludos chicos, este es un video adicional donde vamos a abordar algunos temas de configuración de HTML. En este caso van a ser elementos en línea y elementos en bloque. Y también vamos a abordar algunos temas de atajos en Visual Studio Code, atajos de teclado que nos van a permitir ser pues un poquito más productivos y sacarle provecho a lo que ya nos da Visual Studio Code. Vamos a hacer un ejemplo, una página web, un archivo HTML, donde vamos a colocar algunos elementos y vamos a estar viendo los atajos de teclado. En este espacio, en este recuadro de color morado, van a estar viendo las teclas que se presionan. Entonces, cuando utilizo un atajo de teclado, pues aquí va a suceder. Por ejemplo, doy control Z, aquí aparece que es control Z. La L significa de left control. En su teclado hay un left y un right. Si lo vemos en el teclado en pantalla, este sería el correspondiente al left y este sería el correspondiente al right, pero es exactamente lo mismo. El shift, cuando mencionemos shift, será la tecla esta de mayúscula. A lo mejor a algunos les aparece a ustedes como mayúscula en su teclado. También tenemos dos, la izquierda y la derecha, y algunas teclas adicionales que estaremos viendo. Entonces, cuando me refiero a alguna, voy a mostrar el teclado en pantalla o puede salir en el recuadro que está aquí en morado. Bueno, para empezar me gustaría hablar acerca de la estructura de nuestras carpetas, de nuestros directorios. Para esto me voy a ir a la carpeta WAMP, donde tengo instalado evidentemente el WAMP, y www, que es donde se van a almacenar todas nuestras páginas. Ya tengo yo aquí una carpeta que se llama ejemplo 1, es el que estamos trabajando en este video, y les quiero mostrar aquí pues la serie de carpetas que yo tengo agregadas. Tengo una carpeta BD, donde voy a guardar base de datos si es que necesito o tengo base de datos. Una carpeta conf, que puede ser archivos de configuración. La carpeta CSS, que evidentemente tendrá archivos de estilo. La carpeta fonts, que podrá contener fuentes o archivos de fuentes, como son TTF, OTF, WUF, WUF2, y algunos otros que podemos nosotros tener dentro de nuestra página. La carpeta JS, que va a tener archivos de JavaScript. La carpeta lib, que vamos a utilizar para librerías. Eh, Generalmente la ocupo para archivos de tipo PHP, que son librerías que se ocupan de forma recurrente en nuestras páginas. Una carpeta de recursos. En esta carpeta de recursos yo manejo, por ejemplo, una carpeta donde hay imágenes. Aquí tengo algunas imágenes. Y la carpeta de videos donde puedo tener videos. Puede haber más recursos, a lo mejor puede haber audios o alguna otra cosa. Aquí los voy a tener. Esta es una estructura general. Ahorita hablamos de esta carpeta de web fonts, que es la que necesito agregar para utilizar eh, los iconos de Font Awesome. Y en CSS ya tengo agregado el al.min y el estilo, que es el que vamos a agregar ahorita. En este momento está vacío, para referirse al uso de la librería de Font Awesome. Pues pueden hacer clic en el video. Aquí les dejo un link en el video para que puedan seguir a donde se menciona esta parte de el Font Awesome y pues sepan cómo utilizarlo si es que tienen dudas. Decíamos que esta estructura es una estructura clásica. Podemos tener otro tipo de estructuras donde a lo mejor tengamos una carpeta para recursos de forma individual. Es decir, a lo mejor estamos haciendo pues una página web de, no sé, celebridades, personas importantes, y cada persona importante tendrá una carpeta a lo mejor con su nombre, donde tendrá algunos documentos, donde a lo mejor tendrá imágenes solamente de esa persona para que estén un poquito más organizadas. Entonces, esta es una estructura clásica, pero puede variar un poco. Incluso, bueno, algunas carpetas pues no las ocuparemos en todos los proyectos, pero es para que tengan una idea de cómo se organiza un sitio web de forma, pues digamos, clásica, ¿sale? Es la forma que yo tengo para distribuir. Podemos abrir desde aquí la carpeta en Visual Studio Code. Le puede dar clic derecho y va a decir abrir con Code y va a abrir la carpeta. Tengo aquí ya el Visual Studio Code. Me abrió otra ventana. Vamos a cerrar esta. Y yo ya tengo aquí en el navegador o en el explorador, tenemos las carpetas que yo les había mencionado y el index. Vamos a empezar a ver aquí, voy a cerrarlo. Vamos a cerrar la carpeta. Cerrar las carpetas para empezar a ver algunos atajos. Por ejemplo, tengo como abrir un nuevo archivo. Sería control O. Me va a permitir abrir un archivo. Por ejemplo, yo puedo seleccionar el index. Ahorita está vacío. Control O me sirve para abrir un archivo.
me sale la ventanita y yo puedo seleccionar un archivo. También podemos acceder a los archivos que hemos abierto recientemente. Esto es como el archivo rápido, un historial, control P. Y aquí tengo abierto recientemente, nada más tengo este de ejemplo, pero puedo tener una lista de los que he añadido o los que he abierto recientemente y los podría seleccionar de aquí. Esto se hace con control P. También tendría la ventaja para abrir una nueva ventana en Visual Studio Code por si me hace falta pues a trabajar otro proyecto al mismo tiempo u otra carpeta con otro tipo de archivos. Para abrir la ventana con Visual Studio Code vamos a presionar las teclas Control Shift y N, Control Shift y N al mismo tiempo y pues nos va a abrir una nueva ventana de Visual Studio Code. Como ven, ya tengo dos, así que tengo dos instancias del mismo programa. Entonces también puede ser pues importante el tener dos ventanas abiertas al mismo tiempo para poder trabajar de forma simultánea. Otro de los atajos que tenemos es cerrar un archivo abierto. Voy a abrir uno con control O, que era el index. Para cerrarlo podemos ocupar la combinación de teclas control W y se cierra el archivo. Eso es casi en todos, control W. Incluso ahí ya cerré el Visual Studio Code con control W. No puedo volver a abrir. Esa es una tecla de acceso rápido. Puedo abrir una carpeta. Para abrir una carpeta vamos a ocupar la combinación de teclas control K y sin soltar el control, presionar O. Es control K, control O. Y me deja seleccionar la carpeta. En este caso me voy a regresar, selecciono la carpeta y aquí me aparece seleccionar carpeta. Y selecciono esta carpeta y me abriría la carpeta completa. Este panel se abre, el panel lateral, lo puedo abrir o cerrar. Lo puedo abrir o cerrar con control B, B de bien, y se abre y se cierra. También es un acceso rápido de las carpetas. Vamos a seleccionar el index. Ahora, para tener un mayor espacio, pues le puedo dar control B para que se cierre y aquí tengo un espacio. Visual Studio Code nos permite utilizar elementos denominados emmet. Estos elementos denominados emmet es un estilo, un tipo de lenguaje donde vamos nosotros a empezar a teclear las etiquetas o alguna parte de código. Y en esas etiquetas, ese pedazo de código, cuando me aparezcan las opciones como texto predictivo, voy a poder empezar a utilizarlo dándole clic y me va a aparecer el código complementario. Este pseudo lenguaje emmet también se llama Sendcoding y existe para editar código en HTML, en XML, en XSL. Y pues sirve a manera de asistente. Es un plugin para editores de texto, de código fuente como Visual Studio Code. Está presente en muchos editores, en Notepad++, en NetBeans, en Coda, en Kumo, en Brackets, en Atom, en Dreamweaver, en Sublime, en UltraEdit, que son los que he manejado en algún momento. Entonces, esto ya lo hemos visto. Si empiezo a teclar HTML, me empezarán a salir las abreviaciones. Incluso aquí pueden ver que tengo una ventanita de emmet para evidenciar qué es lo que va a suceder cuando yo teclee esto. Por ejemplo, aquí lo que va a hacer es abrir y cerrar las llaves de HTML. Aquí me va a poner la estructura básica de HTML. Y si ustedes ven, aquí yo ya la tengo configurada con ES. Ahorita les digo cómo. O si selecciono el de XML, pues me va a aparecer la configuración de XML. Puedo cerrarla, la ventanita aquí de emmet, si no la quiero visualizar. Y puedo volver a teclear, ¿no? HTML, ahí está. Si yo quisiera ver la abreviación de emmet que estoy ocupando, puedo seleccionar aquí y aquí me aparece una flechita. Le puedo dar, como dice ahí, control space para leer más, o le puedo dar clic aquí y me aparece la ventanita del código que vamos a utilizar. Vamos a configurar esta parte para que les aparezca en español el lenguaje configurado. Recordemos que el lenguaje configurado es el lenguaje en el que está escrito mi página. No quiere decir que sea español en lo que voy a escribirlo. Más bien le dice al navegador o a los buscadores
que mi página está escrita en idioma español. Así cuando yo busque resultados y le diga incluir solamente resultados en español, mi página podría ser indexada para aparecer en los resultados de los buscadores. Si no tiene el español, pues no va a aparecer cuando yo haga una sección o seccione para buscar solamente resultados en español. Entonces, eso sería la parte de del ES. Entonces, para esto nos vamos a ir a preferencias, en la configuración, y aquí en esta configuración podemos empezar a escribir emmet, con doble M, emmet, y me van a aparecer los elementos que existen del emmet. Aquí nos vamos a ir hasta abajo, que es el importante, y podemos agregar un elemento, yo ya lo tengo agregado, que es el lang, lo puedo editar, y el valor que tiene ES. Si yo le cambio el valor, por ejemplo, a en, que sería inglés o algún otro, bueno, va a cambiar cuando yo utilice el emmet. Tendríamos que agregarlo, aceptar y cerrar el editor para volver a utilizarlo, volverlo a abrir, y ya tendríamos este HTML5 y ya me aparecería aquí el lenguaje que yo definí. Hay dos cosas que se pueden configurar con esa función, pero pues el más funcional es este de español. Entonces yo empiezo a teclear HTML y selecciono el 5 y automáticamente ya tengo el documento configurado para empezar a trabajar. El título que voy a poner va a ser ejemplo 1, ejemplo 1 de HTML. Ese va a ser el nombre de mi elemento. Ahora sí, vamos a empezar a colocar la estructura de nuestro documento. Podemos salvar. Para salvar, recordemos, es control S y se guarda. Como yo ya tenía el archivo almacenado directamente en mis carpetas, pues ya no me preguntó qué nombre ponerlo ni la ruta en la que lo tengo que poner, pero si le dan control S les va a preguntar en dónde colocarlo. La ventaja de trabajar con las carpetas es que pues el universo en donde se va a poder salvar mi documento pues sería la raíz y cualquiera de estas carpetas que yo pudiera guardar o donde yo pudiera guardar el archivo. No tendría que estar navegando a CWAM, TripleW cada vez que quiera guardar o abrir un documento. Estoy dentro del universo de raíz de la carpeta de ejemplo 1 y ahí están esos archivos. Ahora, otro de los atajos que tenemos que de repente a lo mejor nos puede servir dentro de nuestra codificación es seleccionar todo. Para poder seleccionar todo damos las teclas control A y se selecciona todo, y aquí a lo mejor ya me equivoqué, lo quiero borrar y quiero borrar todo, selecciono todo y lo borro. Si no, control Z, recuerden que es para deshacer, y control A pues va a seleccionar todo de todo, desde la primera línea hasta la última, para poder pues trabajar, copiar, cortar o pegar, lo que quieran hacer, o borrar estos elementos. También tengo, como decíamos, el control Z o el control Y. El control Y lo que hace es rehacer. Aquí rehice lo que estaba haciendo hasta donde borré el código. Lo vamos a otra vez control Z. Entonces, control A para seleccionar todo el código, todo lo que esté en esta ventana que estoy manejando. También puedo ir a los ajustes del usuario. Ya habíamos visto que aquí en archivo y preferencias, configuración, o como dice aquí la combinación de teclas, control y coma, como las configuraciones que estábamos viendo aquí. Aquí hay varias, de aplicación, de las extensiones. Yo, por ejemplo, ocupé esta del emmet para agregar la variable que les había mencionado. Por aquí debe estar la variable. Aquí está la variable de entorno del emmet. Y es control coma para abrir la configuración. Pues también es un atajo que podemos ocupar. Vamos a poder también tener una pantalla completa dándole clic a F11. Con F11 se va a una pantalla completa. Lo que hace es pues, tener un espacio un poquito más grande sin los menús para que pueda codificar, y para salir de la pantalla completa basta con picar otra vez F11. Eso sería la pantalla completa. También puedo hacer zoom in y zoom out al código. De repente a lo mejor las letras aparecen muy pequeñas o aparecen muy grandes. Es con control y la tecla de más hago un zoom in, o control y la tecla de menos y hago un zoom out. Esas serían el zoom in y el zoom out. Ahora puedo mostrar las extensiones. Ya habíamos visto que puedo ir a la parte de ver y darle extensiones, o aquí está la combinación de teclas control mayúscula y X, o control shift X, control shift y X para mostrar las extensiones. Recuerden que tenemos aquí algunas instaladas. Aquí hago un paréntesis, instalé esta que se llama Formatter, CSS Formatter,
pueden buscarlo. Aquí está el autor, Martin, y un apellido que no voy a pronunciar, para que puedan instalarlo como vimos en el video de cuando instalamos el Visual Studio Code. Este nos va a servir más adelante para darle un autoformato a los archivos de estilo de CSS. Esto es una función muy interesante y que les va a agradar mucho. Bueno, voy a cerrar las extensiones y voy a darle Control V para cerrar ese panel lateral. Entonces así son las extensiones. Puedo, por ejemplo, con el Element empezar a agregar unos pedazos de código. Vamos a colocar primero un encabezado. Voy a utilizar el Element, header. Aquí está el header. Si no quiero el Element lo puedo cerrar y darle clic solamente o seleccionar con las flechas y seleccionar header. Automáticamente me lo pone, me va a poner las sangrías. Y aquí vamos a colocar un encabezado nivel 1. Por ejemplo, aquí un encabezado nivel 1. Y este encabezado va a decir ejemplo de elementos en línea y en bloque. Que sería correcto mejor, en bloque y en línea. Voy a escribirlo. Aquí está el H1 y puedo también hacer otro, por ejemplo, con un H2 que diga atajos de teclado en Visual Studio Code. Ahí está. Entonces ocupé el Element para ir un poquito más rápido. Ahora, podemos también tener el acceso a las teclas en agregar, quitar sangría. Aquí voy a valerme del teclado en pantalla. Para agregar sangría o quitar sangría voy a ocupar estas teclas que están viendo aquí, las que están junto al backspace. Corresponderían en un teclado en español al signo de interrogación que cierra y al signo de admiración que abre. Estos dos que están aquí, vamos a ocuparlos. A lo mejor en la parte púrpura no se ve la misma tecla porque no reconoce automáticamente el teclado cómo está distribuido, pero esas son las teclas que estoy presionando. Entonces, por ejemplo, lo voy a colocar aquí, o puede ser en cualquier elemento de la línea, y le puedo dar Control y el signo de interrogación que abre, y lo que hace es quitarme una sangría. O Control y el signo de interrogación que abre, y me aumenta una sangría. Entonces, este quita, Control y este agrega. Voy a volver a poner aquí. Control quita y Control pone. Este quita y este pone. ¿Sale? Esto es para que ustedes puedan agregar sangría y pues sea mucho más fácil que estar borrando o dando la tecla Tab. Eso sería agregar o quitar sangría. También puedo mover la línea arriba o abajo. Para mover las líneas, de repente a lo mejor queremos cambiar de lugar. Por ejemplo, a lo mejor quiero que este H2 esté primero que este H1. Y para poder hacer eso, vamos a ocupar la combinación de teclas Alt y las flechitas arriba o abajo para mover. Por ejemplo, Alt y la flechita para arriba y se movió el H2 se movió para arriba. Y Alt y la flechita para abajo y se volvió a mover, pero ahora hacia abajo. La puedo incluso mover hacia abajo otra vez y ya se salió del header. Aquí se vuelve a poner y la puedo mover. Entonces, si necesitan mover una línea completa con Alt y las flechitas para arriba o para abajo, pueden moverla. Vamos a comenzar con un UL. Aquí abajo voy a colocar una estructura de un contenedor semántico que se llame, voy a ponerla así, voy a hacer un article, ahí está. Si ustedes se fijan, ya me pasé, está muy pegado a la línea, debería estar a la misma altura que header porque son hermanos. Entonces voy a agregarle una sangría y dijimos que es con Control y la tecla que está junto al backspace para agregar sangría. Y a todo le agrego una sangría, aquí está. Entonces ya tengo un article y voy a empezar agregando un UL. Puedo poner un UL y con el Element solito me abre y me cierra. Ahora, podemos también tener una combinación de teclas para borrar la línea. Puedo seleccionar las líneas que quiero borrar o incluso dejar la línea solita que quiero borrar y utilizar una combinación de teclas
para poder borrar la línea completa. Puede incluso seleccionarla antes. Para seleccionarla antes puedo ocupar las teclas Control L para seleccionarla y borrarla, o utilizar la combinación de teclas para borrar la línea completa. Déjenme ver dónde está. Es Control Shift K. Voy a seleccionar esta línea para que se borre, bueno, esta de UL para que se vea. Entonces voy a presionar estas teclas Control Shift y la letra K y se borra la línea completa. Control Shift y la letra K. Voy a deshacerlo y ahora voy a borrar las 3 líneas. Puedo seleccionarlas, Control Shift y K, y borro las 3 líneas completas. ¿Sale? Eso también es un atajo de teclado en Visual Studio Code, borrar una línea completa. Ahora, aquí en este article voy a colocar una lista desordenada, donde voy a colocar elementos LIs que contengan un icono y un span que tenga el nombre del elemento. En este caso van a ser los elementos que están en bloque. Para este artículo, que tengo acá, voy a colocarle un header. Y dentro de este header voy a colocar un encabezado nivel 2 que diga elementos en bloque. Y estos elementos en bloque los voy a listar, como les decía aquí. Voy a ocupar un div. Y a este div le voy a poner un ID que se va a llamar elementos bloque. Y aquí adentro de este div voy a colocar, como les decía, un UL con 23 elementos LIs, que son los 23 elementos de bloque que vamos a estar mencionando. Cada uno va a llevar un icono de la librería Font Awesome. Ahorita vamos a agregar la librería porque no está agregada. Y va a llevar el nombre del elemento, en este caso cada uno de los 23 que voy a listar, para que aparezcan en forma de lista. Y aquí vamos a empezar a ver cómo funcionan los elementos. Para agregar el Font Awesome, podemos empezar aquí a poner link y automáticamente me pone el rel style sheet y la referencia. Si ustedes recuerdan, en mi estructura de carpetas yo ya tengo dentro de CSS este archivo que se llama al.min, que es el que contiene las reglas de estilo necesarias para colocar o poder utilizar los elementos de Font Awesome. Y también tengo la carpeta Web Fonts que contiene las fuentes que pues en algún momento puedo utilizar Font Awesome para presentar los elementos. Entonces aquí bastará solamente con poner la referencia. Puedo empezar a escribir CSS, automáticamente me muestra la carpeta, la puedo seleccionar y ya me da los archivos que están dentro de esta carpeta. En este caso el que yo quiero ocupar es al.min.css. Para guardar, otra vez Control S y se guarda. Y ahora ya puedo ocupar los elementos de Font Awesome. Si no recuerdan cómo hacerlo, ya está una liga para poder ir al video de cómo utilizar Font Awesome explicado un poquito más a detalle. Bueno, les quiero mostrar aquí una manera para colocar los ULs. Ya habíamos visto esta. Y yo podría empezar a colocar LI por LI y aquí adentro colocar un elemento I que tenga clases y después agregarle aquí un elemento span que va a contener el nombre del elemento. Por ejemplo, el primero es address y después de que lo tenga a lo mejor puedo empezar a ponerle clase. Esto es para ocupar el Font Awesome y puedo poner la clase con minúsculas, FAS, FA y la clase que yo quiera. Pero no voy a hacer eso. Lo que voy a hacer en lugar de esto es ocupar el emmet, que estoy ocupando el borrar las líneas, Control Shift K. Voy a utilizar el emmet para crear una estructura a partir de ciertas reglas que tiene emmet. Si quieren pueden investigar un poquito más de eso, pero yo voy a poner aquí un ejemplo para esto y va a ser algo así. Le voy a decir aquí con emmet que quiero un elemento UL, pero que estos elementos UL van a tener un hijo, o cada elemento UL, dentro de este elemento UL va a haber hijos que van a ser LIs. Y puedo decirle que yo quiero 23 hijos de tipo LI. Y que estos elementos LI van a tener una clase, van a tener un hijo I adentro de ellos.
y van a tener una clase. La clase que yo les voy a poner es FAS, que es la que estamos utilizando para poder ocupar los elementos de Font Awesome. Y voy a querer que tengan otra segunda clase que se va a llamar FA Grid Lines. Y una vez que termine esto, quiero que todos estos, cada elemento i tenga un elemento span. Y con esto yo ya tengo la configuración emmet. Podemos ver acá, y esto es lo que va a suceder. Voy a tener un UL que va a tener un LI que tiene adentro un i con la clase FAS y la clase FA Grid Lines. Y adentro de este un elemento span que abre y cierra la clase, el elemento i y cierra el LI. ¿Cuántos voy a tener? 23, porque lo multipliqué por 23. Entonces, en lugar de hacer el código línea por línea o copiando y pegando, simplemente selecciono el emmet y ya me creó los 23 elementos. Incluso aquí están. Vamos a guardarlos y voy a verlos en vivo en el navegador. Aquí se los voy a presentar cómo está saliendo. Y vamos a notar que tengo un pequeño error. Esto es adrede para que vean cómo funciona. Tengo el título, el subtítulo, los elementos en bloque, y aquí están los elementos LI que no tienen texto, pero tampoco se muestran los iconos, porque les digo que aquí cometí un error adrede. La clase no es FA Grid, es FA Grip con P. Entonces, ¿qué puedo hacer? Imagínense que tengan que corregir todo esto y que me haya equivocado. Aquí tenemos otra de las funciones que tiene el Visual Studio Code, que nos permite seleccionar múltiples líneas que tengan un parecido. Por ejemplo, todas estas líneas son exactamente iguales. Voy a seleccionar esta parte y si ustedes se fijan, aparece en un color un poquito más tenue todas las líneas que coinciden con esa selección que acabo de hacer. Si yo le doy la combinación de teclas Control F2, va a seleccionar todas las líneas y aparecieron 23 cursores, no nada más uno. Y yo puedo moverme y esos 23 cursores se van a mover al mismo tiempo. Entonces puedo borrar aquí y voy a borrar la D. Ahí, hubo aquí un lapsus. Voy a seleccionarlo otra vez, por ejemplo el gris. Control F2 para seleccionar los que son iguales. Me voy a mover con las teclas. Aquí no lo hago con el mouse porque si no se deselecciona. Entonces aquí en lugar de la D ya la borré y le pongo P. Grip. Y ya con eso corregí los 23 al mismo tiempo. Basta con darle clic afuera y ya tendría los 23 elementos. Y ahora sí ya me aparecieron los iconos que yo quería mostrar, que son estos. ¿Sale? Entonces, otra vez, puedo seleccionar líneas que tengan el mismo contenido. Por ejemplo, aquí puedo seleccionar todas las palabras span. Y si le doy control F2, se van a seleccionar todas, incluso el otro span que está ahí junto. Todo lo que tenga esa coincidencia puede ser. Si le doy escape, se deselecciona. Entonces, control F2 también nos va a ayudar mucho. Y aquí tendríamos que ir colocando los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos que es address, es el primero. Address es una etiqueta que me va a servir para poner una dirección, por ejemplo, a lo mejor del autor, donde tenga su nombre, el correo electrónico, algún teléfono, algo así. Podría escribir uno por uno, pero los tengo ya aquí con copiar y pegar para que sea un poquito más rápido y no estemos pues tecleando uno por uno. Entonces voy a copiar los elementos. Recuerden que los hice con el emmet y bueno, así me ahorré un poco de tiempo en el código. Solamente hay que aprender a ocupar el emmet. Entonces aquí ya tengo todos los elementos, pero me faltó uno. Dije que eran 23, creo que me faltó uno y eran 24. Entonces lo que voy a hacer es copiar. Voy a copiar este elemento de aquí y para copiar una línea voy a utilizar también una combinación de teclas. Me coloco en la línea que quiero copiar y le voy a dar la combinación de teclas Shift, Alt y una flechita. Es el de mayúsculas. A ver, en el teclado voy a poner este es Shift, este es Alt y la flechita para abajo para copiar en la línea que estoy, la copio abajo. O la puedo copiar arriba con la tecla para arriba. Entonces vamos a ponernos en la línea que es la última, Shift, Alt y la tecla para abajo. Y ya copié la última línea. Esta sería pre. Si yo le doy doble clic a la palabra, se selecciona la palabra completa y aquí ya tengo pre. Y ya tengo, voy a salvarlo.
y ya tengo todos mis elementos listados. Todos estos elementos son elementos de tipo bloque. Tengo address, div, main, header, footer, article, section, aside, nav, todos los elementos H, desde el 1 hasta el 6, HR, OL, UL, LI, SP, table, form, file set, audio, video, block quote, figure, fig caption y pre. Faltan algunos, pero no son tan comunes de ocupar, así que yo puse aquí los más comunes. Estos son elementos en bloque. Y ustedes se dirán, bueno, ¿y qué significa que sean en bloque? Ahorita lo vamos a ver. Lo importante es que estamos configurando nuestro HTML primero para mostrar el contenido. Entonces, todos estos son elementos en bloque. También tengo la opción de empezar a mostrar, por ejemplo, aquí yo me equivoco y ya no pude ocupar el element, así que aquí ya no sale para que pueda seleccionar. Empecé a escribir y le di un espacio, ya me regresé y ya no me da la opción para el element de abrir y cerrar, que sería algo así, ¿no? Que yo pueda seleccionar y que se haga al mismo tiempo. Entonces aquí ya se me fue el element. ¿Cómo puedo hacer que se abra? Pues basta con darle la combinación de teclas control y espacio y ya me abre otra vez el element y aquí puedo seleccionar lo que quiero escribir es LI o quiero escribir un link o quiero escribir alguna otra cosa. Pues eso es un LI lo que quiero hacer. Entonces, si en algún momento, por ejemplo, empiezan a escribir IMG y ya le dieron espacio y ya se les perdió el element y se regresan y ya no está, en lugar de borrarlo y volver a escribir IMG y seleccionarlo, lo que voy a hacer es, junto a la palabra, darle control espacio y me va a aparecer los elementos que yo tenga para poder seleccionar del element. Entonces, esto también es importante porque a veces se nos pierde y tenemos que estar borrando y volviendo a escribir. Entonces, si se les va el element o quieren cancelarlo, también si le doy control espacio, puedo abrir y cerrar la ventanita del element, o si ya me fui hacia otra línea, puedo darle aquí control espacio y me vuelve a aparecer la ventanita del element. Control Shift y K para borrar la línea, acuérdense. Bueno, esto es para mostrar las sugerencias que aparecen del código. Cuando tenemos un código muy grande, cuando tenemos líneas muy grandes, también podemos ir a los cierres de los elementos que aparecen aquí. Por ejemplo, puedo aquí minimizar y me iría hasta el final para hacer un poquito más legible el código. Y cuando veamos estilo, vamos a ver que también puedo utilizar una combinación de teclas para irme a los cierres de las llaves. Aquí lo más fácil con el código es de manera lateral, abrir y cerrar para ver dónde está cerrando. Si tienen instalado el plugin de los colores para los espacios de indentación, que no me acuerdo cómo se llama Indent Rainbow, pues es más fácil visualizarlos. Cerramos control V, la ventana lateral, para que tengamos más espacio en nuestro editor de texto. Bueno, podemos comentar una línea. Por ejemplo, puedo seleccionar aquí, me puedo poner de este lado y puedo dar la combinación de teclas control y esta tecla que está aquí junto al enter. Para nosotros sería en el teclado en español esta llave que cierra. Es la combinación de teclas. Aquí en el recuadro morado no va a aparecer la llave, va a aparecer otra cosa. Me voy a poner aquí y le voy a dar la combinación control y la llave que cierra. Ahí les apareció un signo de interrogación. Y lo que va a hacer es comentar esa línea. ¿Saben qué? Quiero comentar todas estas líneas porque no quiero que aparezcan. Pues control y la llave que cierra y se comentan todas. Fíjense que aquí aparece el comentario. Así es el comentario en HTML. Y así se cierra. Y si las vuelvo a seleccionar y le doy otra vez control y la llave que cierra, se descomentan. Entonces también para poner comentarios es importante. Puedo poner comentarios al final de la línea, por ejemplo, para decir este bloque UL es de los elementos que estamos listando. Entonces, para poner un comentario al final de la línea, tendríamos que utilizar una combinación de teclas que es Shift, Alt y la tecla A. Shift, que es el mayúsculo, ese que está aquí, bloc mayúsculo o Shift, perdón, Shift, Alt y la tecla A. Lo voy a hacer. Voy a ponerlo aquí al final de este LI. Shift, Alt y A. Y me va a colocar un comentario aquí. Lo voy a poner al final de la línea. Shift, Alt y A. Y aquí me pone un comentario. Donde yo esté, me va a colocar el comentario. Y aquí lo puedo comentar. Es diferente al otro que comenta la línea en la que estoy. Este pone el comentario en donde tengo el cursor. Entonces, Shift, Alt y A es para agregar un comentario. Ahora voy a agregar unos elementos
de bloque al ejemplo. Aquí está la lista, pero vamos a colocar aquí unos ejemplos de cómo funcionan y se comportan estos elementos en bloque. Para esto voy a poner aquí un BR para separar un poquito el espacio y voy a colocar aquí un elemento div. Este elemento div va a tener un ID que va a ser bueno, miren, voy a ocupar emmet aquí también para hacerlo un poquito más rápido. Bueno, ya aquí no fue tan rápido. Voy a poner un div que tenga un ID que se llame ejemplos bloque. Ejemplos bloque. Y le doy enter. Si ustedes ven aquí en el emmet, lo que está haciendo es que el div le está poniendo un ID que es ejemplos bloque. Le voy a dar clic o le voy a dar enter y ya va a poner el ID sin que yo tenga que estar teclando ID y abriendo las comillas o haciendo alguna otra cosa. Eso también nos ahorra un poquito de código. Para esto voy a seleccionar, voy a poner aquí algunos elementos que se comportan a manera de bloque. Voy a poner un div. Aquí en nuestro listado vemos que el div es un elemento de bloque. Voy a poner un encabezado nivel 4, un encabezado nivel 5, un formulario, que también es un elemento de bloque, y un elemento fileset. Un elemento fileset dentro del formulario. Ya dentro del fileset vamos a poner un elemento legend. Legend no es un elemento de bloque, pero es para ejemplificar el fileset, es parte del fileset. Y por último voy a agregar un elemento pre, para que vean cómo está funcionando. Entonces vamos a eso y ahorita explicamos cómo funcionan los elementos en bloque. Un elemento div y voy a poner texto. Esto es un elemento esto es un elemento div. Esto es un elemento div. Y aquí vamos a colocar otra función del emmet, que es lorem. Lorem es un texto que se utiliza para poner pues texto visible dentro de nuestros elementos y poder probar cómo se comportan o cómo lucen. Lorem viene de unos poemas del siglo XVI, me parece. Si quieren, por ahí investiguen de dónde sale este lorem. Y es un texto que no tiene significado, no tiene sentido y es un texto un poquito largo. Ahora, pueden ver que aquí ya me pasé y tengo que irme hasta el final para poder ver dónde termina el texto. Bueno, aquí vamos a ver otra función que es la envoltura del párrafo. Para cambiar la envoltura del párrafo voy a poder teclear Alt y F y si se fijan ya no tengo la barra de desplazamiento. A donde llegó el texto y se desplazó hacia abajo. Pero si se dan cuenta, sigue siendo la misma línea 49. En dos renglones, pero sigue siendo una sola línea, la línea 49. Es más, si yo me pongo aquí y la borro, Control, Shift y K, se borra la línea completa, no nada más la de arriba, sino todo completo. Control Z para ponerlo. Y puedo alternar otra vez para que se vuelva a poner todo y pueda recorrerlo hasta el final, hacia la derecha, Alt y Z, y se vuelve a poner todo para que lo pueda recorrer hasta el final. Pero pues así es un poquito más difícil ver el código, o depende de lo que estemos programando, a lo mejor es más fácil ponerlo así. Entonces, Alt Z y la envoltura del texto cambia para que se ajuste a la pantalla. Si yo hago un poquito más pequeño esto, pues ahora ya son más renglones. Ahí se van haciendo más renglones. Bueno, voy a hacerlo grande otra vez para que vean cómo queda aquí. Entonces, eso es el lorem. Cuando necesiten poner un texto de relleno, como hice en la biografía, que yo no iba a poner escribir mi biografía, pues es más fácil poner lorem y pues rellenar con un párrafo pues algún elemento que yo quería evidenciar que ahí es donde iba a haber texto y de paso veo de qué forma está luciendo. Voy a poner un H4 que va a decir, este es un encabezado nivel 4. Y voy a poner aquí abajo un H5, voy a copiarlo, nada más voy a cambiarle los 4 por 5, acuérdense, Shift, Alt y para la flechita para abajo. Para abajo, ahí está. Entonces en lugar de 4 voy a poner 5. 5 y 5. Este es un encabezado nivel 5. Y voy a poner también un formulario. El action lo voy a mandar a gato, no lo voy a poder mandar a ningún lado. Y adentro de este formulario voy a poner un file set. Y el file set necesita una etiqueta legend para escribir la leyenda. Legend. Bueno, voy a hacerla sin los corchetes.
legend, si no nos sirve bien el emet. Ahí está, legend. Y la legend va a decir datos personales. Ok. Para que se vea, voy a poner aquí un BR para que tenga algo de contenido, si no, no se va a ver. Y bueno, voy a dejarlo así y ahorita agregamos el pre. Aquí están los elementos, ya los agregué. Estos elementos son elementos que se comportan en bloque. Ahora, ¿qué son los elementos en bloque? Los elementos en bloque son elementos que van a estar uno encima del otro. Es decir, van a comportarse, como su nombre lo dice, como bloques. A pesar de que haya espacio donde puedan ir uno junto al otro, no van a ser así, van a estar apilados uno junto al otro. Por eso van a ser bloques. Para ver esta forma, bueno, voy a guardar y vamos a ver el ejemplo cómo está. Aquí están los elementos en bloque. Se ve en la lista que ya hicimos y aquí están los elementos. Este es el div. Este es el encabezado nivel 4. Este es el encabezado nivel 5. Y este es el formulario. No se ve el formulario, pero tiene el file set. Y este es el legend que le puse el file set, datos personales. Y este BR es el que me da el tamaño de este file set. Así es como los tenemos. Vamos a colocar un poco de estilo para que se visualice un poco mejor cómo se están comportando estos elementos en bloque. Para esto voy a agregar un archivo. Bueno, yo lo tengo creado. Se llama estilo. Aquí está. Y este elemento de estilo, pues voy a estar modificándolo y agregando al index para que vaya pues cambiando la forma en la que se presentan los elementos. En este caso voy a pintar unos bordes. Tengo aquí una tecla, un botoncito que dice dividir editor de derecho y la tecla de abreviatura es control y el pipe. El pipe es este símbolo que es como un palito que está junto al 1, ese es pipe, ¿sale? A lo mejor lo tienen junto al escape o está debajo del escape, dependiendo de cómo está la distribución del teclado, pero es este que parece un palito. Este es el símbolo pipe. Entonces, cuando yo dé clic cuando dé control y pipe, lo que va a hacer es que se va a dividir mi editor. Aquí está, miren, ya se dividió. Esto me sirve para que yo pueda tener al mismo tiempo, pues dos cosas en donde, en este caso, estoy editando el estilo, pero también estoy viendo el código y viendo qué elementos, pues cómo se llama, se llama ejemplos bloque, pues este se llama ejemplos bloque, perdón, y este se llama elementos bloque. Entonces, dividiéndolo lo puedo hacer así. Puedo cambiar la forma en la que está distribuido esto, y eso también lo puedo hacer con unas teclas de acceso rápido, alternando la vista del editor entre, así como está ahorita, es de forma vertical, es decir, tengo dos ventanas de forma vertical, pero también puedo verlas en forma horizontal. Para esto voy a utilizar las teclas Shift, Alt y 0. Shift es la mayúscula o la etiqueta de mayúsculas, que sería esta, Alt y el número 0. Con eso voy a alternar entre las vistas. Voy a hacerlo. Y ya tengo uno debajo del otro, en lugar de uno al lado del otro. A mí me gusta más uno al lado del otro, así que lo voy a volver a cambiar. Shift, Alt y 0. Y vuelve a cambiar la ventana para acá. Puedo cerrar esta y ya quedaría otra vez. La voy a volver a poner. Y aquí no quiero el index. Aquí lo que quiero es, perdón, tengo que abrir primero el estilo. Control P. Y separamos con Control Pipe. Aquí la cierro. Entonces ya tengo las etiquetas de este lado. Y todo el código HTML de este lado. Para agregar el estilo a estos elementos, voy a empezar agregando algunas etiquetas sencillas. No voy a tener que explicar el estilo porque no es el alcance de este video. En otro tendremos esta parte. Voy a poner que todo tenga un margen. Bueno, también aquí les voy a enseñar un poquito del emmet. En el emmet, por ejemplo, si quiero poner margen de 0, basta con que ponga M, 0 y ya me coloca el margen. Si quiero poner un padding, P, y lo que yo quiera poner, padding 9, y me pone todo con padding 9. Por ejemplo, aquí le voy a poner 0 también. Margin 0, padding 0, un color de fondo que sea azulito. Aquí también les voy a enseñar que tengo otro plugin. Este plugin o esta extensión se llama, déjenme ver dónde está, BS Color Picker. Lo pueden ustedes buscar también en
en el marketplace de Visual Studio Code. Y y podemos encontrarlo para poder agregar un selector de color que no trae por defecto esto, que sí lo trae, por ejemplo, el Dreamweaver. Entonces, cuando lo instalemos y yo quiera seleccionar un color, basta con que empiece con gato y me va a aparecer una ventanita. Se las voy a mostrar. Me salió más para afuera. Ahí. Otra vez. Basta con que empiece a poner gato y me va a aparecer esta ventanita donde yo puedo seleccionar el color que yo quiera. Era un azulito. Bueno, voy a seleccionarlo aquí. Le voy a aceptar y me va a poner el color ahí. Entonces también les recomiendo mucho esta extensión que es el VS Color Picker para poder seleccionar un color. Control V, perdón, para cerrar. Y al main le voy a poner un padding left. Que déjenme ver dónde está el main. No, no era el main. Era el... Así era un main. Ya me equivoqué aquí. No puse el main. Tengo ejemplo de... Aquí me faltó el main. Adentro del body me faltó poner el main. Pero no hay problema. Me sirve para ejemplificar otra cosa. Vamos a poner aquí el main. Y todo esto que está aquí, lo vamos a seleccionar. Y lo vamos a poner dentro del main. Todo el artículo. Lo cerramos. Y colocamos aquí dentro del main. Automáticamente se va a colocar, si está bien estructurado, en la sangría correcta. Entonces ya está el main. Le damos salvar. Y ahora lo tengo que agregar aquí al el documento HTML. Está en la carpeta CSS, así que es prácticamente lo mismo como agregamos el min. Voy a poner link. Y la carpeta es la misma, CSS, pero el archivo va a ser, aquí ya no lo tengo. Si se fijan, no dejé que apareciera el emet, pero puedo darle control espacio y me aparecen las opciones que yo tengo. Debería estar por aquí mi archivo, me parece que no está. Entonces nada más lo voy a escribir, se llama estilo.css y le doy guardar. Entonces con esto yo ya agregué el estilo, vamos a ver cómo luce. A ver, ¿por qué no está sucediendo? Estilo.css, si está correcto. Guardamos. Aquí me equivoqué. La carpeta es CSS, por eso no me apareció el emet. Guardamos. Y ahora sí, tengo un color de fondo azulito. Y todo lo que está en main es de aquí hasta acá. Ahí vamos con los elementos de... Continuando con el estilo, vamos a agregar ahora a esta parte del CSS una regla de estilo para, ya no vamos a ocupar esto ahorita, vamos a agregar una regla de estilo para el elemento que tiene el ID ejemplos bloque, que es este div. Este div contiene la lista de todos los elementos y voy a decir que tenga un ancho del 60% y le voy a pintar un borde, 2 píxeles, dotted, que quiere decir punteado, y de color negro. Vamos a guardar y observamos cómo se manifiesta acá. Aquí está. Entonces, este elemento, perdón, era ejemplos de bloque. Aquí está. Este div que rodea a todos los ejemplos que pusimos, que son estos. Este div que se llama ejemplos bloque. Le coloqué un ancho del 60%. Aquí está. Y un borde punteado de color negro. Ahí se ve. Y adentro están todos los demás elementos en bloque que existen con esto, como el div, un encabezado nivel 4, un encabezado nivel 5, un formulario que tiene un file set adentro con un legend. Observen cómo aquí, a pesar de que el encabezado nivel 5 es pequeño y cabría aquí junto, incluso el encabezado nivel 4 cabría aquí junto, no están juntos. Están uno debajo del otro o uno encima del otro, según cómo se vea. Vamos a pintarles un borde a cada elemento para ver qué es lo que está sucediendo y cómo se están comportando. Por ejemplo, les voy a decir que todos los elementos de bloque, esta es una regla para que lo tomen en cuenta, todos los elementos que están dentro de ejemplo bloque, es decir, todos estos que tengo aquí seleccionados, van a tener entre sí un margen de arriba de 10 píxeles. Vamos a darle guardar. Y vamos a ver cómo se visualiza. Ahora sí, todos tienen un espacio para que se puedan visualizar mejor. Y vamos a ponerle un borde a cada uno de estos elementos. Cuando tengan dudas de cómo se están comportando los elementos, coloquen un borde. Vamos a ponerle un borde
para colocar el borde basta con poner el elemento. En este caso estoy diciendo cualquier elemento div que esté dentro de ejemplos bloque. Este es ejemplos bloque, este es un div, cumple la función. Entonces este div va a tomar esta regla. Voy a tener un borde de un píxel sólido y azul. El H4 va a tener un borde rosa, el H5 un borde anaranjado y el elemento form un borde blanco. Vamos a ver cómo queda, salvamos y vamos a verlo aquí. Y ahí están los elementos. Por esto es que los encabezados no pueden estar uno junto al otro, porque el encabezado, el H4, no solamente abarca el texto que tiene adentro, sino va de lado a lado. Si ustedes recuerdan la presentación que hicimos de HTML, que subí al Classroom, ahí decía que una de las características de los elementos como el div es que van de lado a lado, es decir, el ancho de su padre. ¿Su padre quién es? El elemento que está marcado como punteado, que es el div que se llama ejemplos bloque. Y entonces, estos elementos en bloque se comportan como el div, o el div se comporta como un elemento en bloque, y van a ir de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado. Por eso es que no los vemos uno junto al otro, a pesar de que nosotros tengamos la percepción de que el div es solamente este texto. Pues no, el div es todo lo que está marcado con este cuadrito. En azul para el div, en rosa para el encabezado nivel 4, el naranja para el encabezado nivel 5 y el blanco para el formulario. Si se fijan, el form no tiene una delimitación, a menos que yo le ponga el borde. Lo que vemos aquí delimitado es el file set, porque tiene una línea y la leyenda. Entonces, así es como está colocado. Podemos nosotros colocar, aquí le voy a agregar al formulario un dato extra. Por ejemplo, le puedo cambiar WIDTH, le voy a poner un ancho de 40%, 40% de su padre. Aquí está, entonces ya queda pequeñito. Y voy a agregar aquí otro elemento que me hizo falta, un pre. El pre se utiliza para colocar código sin formato, y este código sin formato me va a servir para poner a lo mejor elementos que tengan pues alguna función específica, como ejemplos de código o alguna otra cosa que no necesite que lleve formato. Por ejemplo, si yo un párrafo yo le pongo espacios, no me lo respeta. Pero este texto sin formato, por ejemplo, aquí le doy un espacio y aquí puedo poner otro y le pongo aquí fin. Estos espacios que dejé aquí los va a respetar el pre. Le vamos a dar guardar y observen cómo aparece el texto sin formato. Aquí está. Y le voy a pintar también un borde. Le voy a pintar un borde de color verde para que se vea de dónde a dónde abarca este pre. Un borde de color verde. Y lo voy a guardar. Y aquí está. Y si ven, el verde está desde aquí, desde esta línea hasta el final de la línea. Voy a cambiarle el tamaño a este pre para que sea también pequeño, WIDTH, y le voy a poner el mismo, 40%. Ahí está. Si las matemáticas no fallan y la línea punteada es el 100%, aquí tengo 40 y si se fijan es el mismo tamaño. Si el elemento en bloque no se comportara como elemento en bloque, entonces podría caber aquí al lado. 40 y 40 serían 80 y todavía me sobrarían 20. Pero como son elementos en bloque, no se ponen uno junto al otro, sino uno debajo del otro, a pesar de que haya espacio. Esa es la naturaleza de los elementos en bloque. Ahora bien, para los elementos en línea, voy un poquito más rápido. Para los elementos en línea voy a colocar un separador, en este caso un HR, para que se vea aquí pues donde termina el elemento de este div y donde empieza el siguiente elemento que sería perdón, aquí no, otro artículo, aquí está, un HR, y le voy a poner estilo a este HR. Si ustedes se fijan, le puse como nombre separador y pues aquí algún truquito para poner que este HR tenga un color. Le pongo una altura de 1 píxel, no le pongo borde y le digo que el borde de arriba va a ser 10 píxeles sólido y de color rojo y un margen de 1 EM para que se separe y un padding de 0 para que esté el contenido pegado al borde. Y con esto tendríamos un HR que tiene un color. El tamaño o la altura
se lo está dando esto que está aquí. Y el alto es para que se vea el contenido. Si no tuviera el alto, lo voy a poner aquí más. Por ejemplo, un alto de 10 píxeles. Le voy a poner un alto de más. No lo guardé. Ok, un píxel acá. No se ve el contenido, solamente se ve el borde. Entonces es importante que le pongamos una altura y el borde, el tamaño del borde es el que me va a dar qué tan alto va a ser este HR. Bueno, es si quieren en algún momento que el HR tenga algún color. Y aquí voy a colocar otro artículo, que nada más voy a copiar y pegar, con todos los elementos de en línea. Voy a escribir el artículo, ese sí. Otro artículo. Ya dentro de este artículo voy a poner un encabezado y un div con los elementos en línea. Voy a ocupar, o puedo ocupar lo mismo de los EMs para hacer nuevamente estas 26, me parece que estas son 26 elementos que son en línea. Tenemos B, Big, E, Small, TT, Acronym, Site, Code, Definition, Emphasis, Strong, Time, Anchor, Break, Image, Map, Object, Span, Sub, Bottom, Input, Label, Select y Text Area. Ahora, estos elementos también están en el documento que yo les di como acordeón de los elementos HTML para que los puedan visualizar. Aquí lo voy a guardar y vamos a visualizarlos ya aquí en nuestra página. Aquí están los elementos en línea. Y si se fijan, aquí el símbolo pues representa que uno está debajo del otro, por eso son elementos en bloque. Y ya vimos cuál es la naturaleza. Y estos elementos en línea, como ustedes pueden ver, están uno junto al otro. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, estos elementos son los más comunes que pueden existir para los elementos en línea. Son los que más ocupamos. De aquí a lo mejor los que vamos a ocupar más va a ser el I, a lo mejor la abreviatura, el site, a lo mejor el definition, el strong, el time, el A, el BR, lo ocupamos mucho, el IMG, a lo mejor el object, el span lo vamos a ocupar mucho, el button, el input, el label, el select y el text area, que son elementos del formulario. Entonces, dentro de los elementos del formulario, estos son elementos en línea. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los elementos en línea y los elementos en bloque? Pues los elementos en bloque son elementos que definen un elemento con categoría mayor, es decir, que tienen una jerarquía más grande. Y dentro de estos elementos en línea y en bloque, lo que va a suceder es que los elementos en bloque también pueden contener dentro otros elementos en bloque o incluso otros elementos en línea. Esa va a ser una de las características principales de los elementos en bloque. Entonces, de forma predeterminada, los elementos en bloque comienzan en una línea nueva, por eso es que son uno debajo del otro. Pero los elementos en la línea pueden comenzar en cualquier parte. Los elementos en bloque pueden contener, como decía, elementos en línea y otros elementos de bloque, es decir, lo que estábamos haciendo acá. Yo tengo aquí un form, que es un elemento en bloque, y adentro tengo un file set que también es un elemento en bloque. Entonces los elementos en bloque pueden contener elementos en bloque adentro. O incluso pueden contener elementos en línea. A lo mejor se me ocurre que dentro de este div tenga un IMG y es un elemento en línea y es válido. Los elementos en bloque pueden contener otros elementos en bloque o incluso elementos en línea. Podemos pensar estos elementos en bloque como estructuras más grandes que los elementos en línea. Y por el contrario, los elementos en línea van a tener una naturaleza distinta, como ya veíamos, se van a poner uno al lado del otro y de forma predeterminada no van a comenzar una nueva línea. Es decir, si caben en la línea en la que están definidos, se van a colocar ahí en esa misma línea. Y los elementos en línea solamente pueden contener dentro otros elementos en línea, pero no otros elementos de tipo bloque, solamente en línea. Y esto lo vemos aquí. El I, aquí está, el I es un elemento en línea y el span también es un elemento en línea. Y si nos fijamos aquí, tengo un I y adentro tiene un span. Entonces, un elemento en línea también puede contener elementos en línea y están dentro de un LI y los LIs son elementos en bloque.
aquí los tengo colapsados, aquí están. Los LIs, aquí dice que son elementos en bloque, se comportan como elementos en bloque. Voy a volver a colapsar para que tenga más espacio. Ya no necesito estos de los ejemplos. Y nomás quedamos con los elementos en línea. Entonces, esa va a ser la naturaleza de los elementos en línea y los elementos en bloque. Vamos a poner, ya para terminar, un ejemplo con el código de los elementos en línea. Y, y vemos cómo se comportan para poder concluir nuestra demostración. Bueno, para los elementos en línea voy a poner otro HR y voy a colocar los elementos en línea pues más comunes. Por ejemplo, aquí voy a poner un div que va a contener todos los elementos en línea. Voy a poner dos imágenes. Una es la de DAO, es el búho, y la otra es la de Getty. Recuerden que podemos poner un alt para que aparezca el texto alternativo. Y voy a poner un vínculo que diga Facebook, y adentro de ese vínculo, que es un elemento en línea, adentro de ese vínculo voy a poner un span que diga visita mi página y cierro el vínculo, el elemento anchor. Y voy a tener un elemento form, que es un elemento en bloque, y adentro le voy a colocar dos elementos en línea, un input y un button, para que vean cómo se comporta. Vamos a darle guardar y observemos ahora estos elementos. Aquí están los elementos en línea. La imagen, y como cabe la otra imagen porque es pequeña, se pone junto. Y como cabe el vínculo, se pone aquí junto. El vínculo y el texto que yo puse en el span. Ahora bien, aquí abajo están los elementos, y déjenme poner el footer para que se vean. De una vez voy a poner el footer para que se alcance a visualizar. Terminamos el main y vamos a poner aquí un footer. ¿Ok? Para que se alcance a visualizar. Vamos a observar que aquí ya no aparecen juntos los elementos del input ni el botón. Ya no están... aunque hay espacio, no están juntos. ¿Por qué? Porque el formulario que está dentro de aquí es un elemento en bloque. Le voy a pintar un borde al formulario. Este formulario no tiene nombre, le voy a poner una idea aquí. Form línea. Form línea. Voy a poner una regla de estilo para el form línea que tenga un borde. Minúscula siempre. Border de un píxel sólido y rojo. Guardamos. Y observen cómo el formulario es un elemento en bloque y abarca de lado a lado. En este caso del div que se llama ejemplos línea. Por eso es que aunque tenga nada más dos elementos y sean elementos en línea, no los pone aquí junto. Porque el form es un elemento en bloque y empieza una nueva línea. Y los elementos que están adentro del formulario, que serían este input y este botón, son elementos en línea y por eso se ponen uno al lado del otro. Vamos a pintar unos bordes para que los puedan visualizar. Voy a decirle que a todos los ejemplos línea, van a tener, a todos los elementos que están dentro de ejemplos línea, asteriscos todos, voy a ponerles un borde de un píxel solid, bueno, vamos a poner otro, dashed, y el color va a ser cian. No se va a ver el cian porque es muy parecido al color que tengo, el color que sea yellow. Yellow sí se va a ver. ¿Sale? Todos los elementos. Y aquí ya lo guardé. Y aquí están. Se alcanza a ver aquí tenue el yellow. Le voy a cambiar. A ver, otro color que se vea. A lo mejor green. Black. Ok, ahí se ve mejor. Es dashed. Y aquí se ve el borde que tiene la imagen, cada imagen, el borde que tiene el vínculo y el span, el borde que tiene el formulario, porque también está dentro de ese mismo div, y el borde que tiene el click y el input no se ven porque pues ya tienen borde de por sí. Y así es como lucirían los elementos en bloque y en línea. Esto es importante entenderlo para que pues no nos preguntemos por qué no se pone junto.
Vamos a tener otro video donde vamos a retomar temas, donde vamos a observar que podemos cambiar la naturaleza de los elementos y que ya pueden dejar de comportarse en bloque y comportarse como elementos en línea, o viceversa, pueden dejar de comportarse como elementos en línea y comportarse como elementos en bloque. Nos van a servir para ir jugando con el diseño. Y hay otras formas de mostrarse que incluyen elementos en línea y en bloque, que también vamos a ver en otro video. También tenemos, para terminar con los métodos de teclado, los métodos abreviados de teclado, algunos que son muy útiles a la hora de estar formateando. Por ejemplo, puedo tener al final de algunas líneas, a lo mejor aquí al final de este div, espacios en blanco, que si yo los selecciono se visualizan. Puedo borrar estos espacios en blanco adicionales. Esto se logra con la tecla o la combinación de teclas. Voy a volver a poner el cuadrito. Control K. Pongo aquí, Control K, y sin soltar el Control, Control S. Ay, no es cierto, eso es para mostrar los métodos de teclado abreviados, perdón. Para borrar los espacios en blanco, ay, ya me perdí los espacios, aquí están. Para borrar los espacios en blanco que no estamos ocupando es Control K, Control X, Control K, Control X. Y si se fijan, ya se borraron los espacios en blanco, y de todos, no nada más de ese. Bueno, aquí sí está. Aquí, por ejemplo, puedo poner unos, aquí puedo poner otros. Los voy a seleccionar para que se vean. Si le doy la tecla Control K y Control S, otra vez saqué el teclado, es Control K, Control X, perdón, Control K, Control X, se borran todos los espacios en blanco que había. Control Z, por ejemplo aquí, Control K, Control X, y ya se borraron tanto los de aquí como los de acá. Entonces, esto nos sirve para formatear el texto. Otra de los elementos o de las combinaciones de teclas que nos funcionan, por ejemplo, aquí voy a quitar le voy a agregar aquí sangría y a este le voy a quitar, y evidentemente no está bien colocado este formulario. Puedo seleccionar el bloque que quiero darle formato y dar la combinación de teclas Control K, Control F. Sin soltar el Control, presiono Control K y sin soltarlo Control F, y va a formatear nuestro elemento. Control K, Control F. No me está formateando, a ver por qué. Déjenme ver. Control K, Control F. No me está funcionando. Bueno, hay una que es aún mejor, que es Shift Alt F. Shift Alt y F. Y lo que hace es formatear todo. Todo el documento ya me lo formateó y ya me puso los espacios donde tendrían que ir. Por ejemplo, aquí voy a borrar algunos, aquí voy a borrar otros, en estos voy a aumentarles, en estos voy a quitarles, a lo mejor aquí en estos BRs también, footer no lo pongo bien, aquí el body a lo mejor se fue mucho para un lado, Si le doy la combinación de teclas Shift, Alt y F, formatea mi documento con las sangrías adecuadas para los elementos que están dentro de otro elemento. Entonces, este es muy buen atajo o buena funcionalidad de Visual Studio Code para que nuestro archivo quede de una forma legible, fácil y correcta. Vamos a checar otra vez el Control K, Control S para los métodos de teclado, y déjenme ver por qué no está funcionando el Control K y Control F. Es que déjenme ver, formatear un bloque, dar formato a la sección, sí, Control K y Control F. No sé por qué no está funcionando, para poder abrir estos métodos abreviados y que los puedan ver, porque hay muchísimos más. Yo les mostré algunos. Es Control K y sin soltar el Control, el S, y les aparecen los métodos de teclado. Aquí pueden buscar algunos, hay muchísimos. Incluso si yo le doy clic, puedo editar y ponerle otra combinación de teclas para que sea un método abreviado nuevo. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, chicos. Voy a dejar los archivos en el Drive. Voy a publicar en el Classroom estas actividades o estas clases extra para que se entienda un poquito más de cómo funcionan los elementos HTML, su naturaleza, y algo de código de código CSS para que puedan agregar un mejor estilo. Bueno, saludos y nos vemos en otro video.